La Biblia es un libro hermoso que Dios creó para tu gozo. Te ofrece sabiduría si la estudias todos los días. La Biblia es un libro muy especial que estudiará y verás que siempre te ayudará. Siempre te ayudará, siempre te ayudará. La Biblia es un libro hermoso. Seguimos con este tema y cada uno de los ejemplos que le hemos dado acerca de la Biblia, para lo que la Biblia sirve. Y en esta ocasión, bueno, aquí usted está viendo la Biblia como un timón, como ese timón que simplemente es una rueda, pero que tiene un mecanismo que trabaja juntamente, no solamente en su mecanismo, sino también en el movimiento que las aguas dan, porque se utiliza precisamente pues en un barco. Y cuando se utiliza en un barco, bueno, es así cuando se junta el movimiento del mar junto con el mecanismo del timón, y ambos dirigidos por ese capitán pueden tomar el rumbo que desean para ese barco. Tienen que unirse estas tres cosas para que pueda el barco llegar a un destino. También se utiliza un timón, bueno, en algunos otros movimientos, en algunos otros medios de transporte, pero comúnmente lo conocemos en un barco. Y hablando de ese barco donde el agua, el movimiento del agua, el mecanismo de este timón y la dirección de ese capitán se juntan, ahí es a donde quiero llegar, donde la palabra de Dios también es exactamente lo mismo. Es exactamente un juntar de esas cosas que uno puede ir aprendiendo de la Biblia si la estudia todos los días. El dejarse uno influenciar no solamente por el mecanismo de nuestro diario vivir, sino también por ese grande movimiento que la Biblia, como esa agua de mar, se mueve, que nos puede hacer mover a nosotros de un lugar hacia otro, porque no es solamente el mecanismo de nosotros, sino es juntarlo con esa palabra viva, con ese libro hermoso que es la Biblia, y sobre todo con la guianza del capitán de capitanes, que es Jesucristo. Entonces, juntando estas tres cosas, podemos llegar a un destino y a un final hermoso. El día de hoy quiero compartirles ahí en Isaías 49:10, que dice de esta manera: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Qué hermoso este versículo y esta palabra cuando Dios hace una promesa, y esa promesa es para aquellos que Él quiere tener misericordia. ¿Y quién es ese? El que de ellos tiene misericordia. Bueno, es precisamente una profecía que desde tiempo atrás se estaba anunciando que alguien iba a tener misericordia por el mundo entero, y ese alguien es precisamente Jesús. Por eso te decía que Él es el capitán. Entonces, si Él está presente para tomar ese timón de tu vida, y junto con tu vida y junto con la palabra del Señor, te van a llevar a un buen término. Pero dice que no tendrán sed, no tendrán hambre, pero no tendrán hambre ni sed, dice, ni el calor ni el sol los afligirá. Cuando hablamos de calor y sol, bueno, hablamos de esta vida, como en esta vida hay tantas cosas que nos afligen, tantas cosas que nos traen a nuestra vida, bueno, esa aflicción, ese quitar de esa paz que Dios tiene para nosotros, y sobre todo de todas las cosas que podemos vivir día a día, de esas cosas que atraviesan en nuestra vida y nos hacen tener días difíciles, nos hacen tener días en los cuales nos hace llorar, nos hace sufrir.
y cada uno de nosotros tenemos una vida diferente, vivimos de diferente manera. Y en la Biblia nosotros encontramos ahí en San Juan capítulo 4, encontramos un pasaje maravilloso que esta tarde yo te quiero compartir acerca de una mujer que vivía ahí en Samaria, en un lugar, ¿verdad?, llamado por ahí Siquem. En ese lugar vivía esta mujer samaritana y ella tenía una vida que no era agradable a todos, ¿verdad? Que no todos la miraban con buenos ojos, pero en ese momento que Jesús, el que tiene misericordia del mundo, estaba sobre la tierra, y cuando Jesús estaba por ahí, dice que él tuvo la necesidad de ir hacia Galilea, pero tuvo que pasar a través de Samaria, por un lado de Samaria, precisamente por Sicar, y Jesús pasó por ahí y se detuvo en un pozo de agua precisamente a descansar Jesús ahí, y dice que era como la hora sexta del día, cuando el calor está fuerte, cuando es por ahí las 3 de la tarde, precisamente como esta hora, donde el sol está abrasador, el calor está fuerte, donde puede tener sed y donde precisamente Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. ¿Por qué Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria? Porque Samaria era uno de los lugares al cual Jesús le hacía falta, necesitaba llegar ahí con esa misericordia y llevarles el mensaje. Pero dice que a esa hora, donde muy pocos iban por agua, precisamente esta mujer samaritana a esa hora iba por agua, y ella fue por agua a ese pozo y fue a sacar el agua necesaria para ella tener durante el día y poder hacer sus actividades. Pero Jesús, cuando la ve venir, le dice: oye, mujer, dame agua. Y ella prontamente se da cuenta que este hombre era judío, y ella sabía que judíos y samaritanos no se podían ver, y entonces le dice esta mujer samaritana: oye, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber si ustedes y nosotros no nos podemos llevar? Y Jesús le dijo: bueno, si tú conocieras quién está hablando contigo, le pedirías agua, y esa agua te daría para siempre, no tenía sed jamás. Pero esta mujer le dijo: bueno, no tienes con qué sacar agua para beber, me estás pidiendo y tú me darías agua de beber. Oye, quiero de esa agua. Así es que ella se interesó en esa agua y pidió a Jesús que le diera de esa agua. Pero sabe, Jesús le estaba hablando de una agua que podría venir a ella y entrar dentro de su vida, porque era la misma palabra que Jesús le iba a enseñar a ella. Y Jesús le dijo que si ella tomara de esa agua, bueno, dentro de su interior brotaría una agua que flotara para vida eterna. No solamente era que ella tomaría, sino que saltaría para vida eterna dentro de ella. Así es que ella pidió de que le diera de beber. Pero ¿por qué? Porque ella tenía verdaderamente sed y había venido a sacar esa agua de ese pozo. Y bueno, ella entendió, dijo: no más voy a venir a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo: sí te doy, pero llama a tu marido. Y ahí es lo que a ella la hacía que la gente no la apreciara tanto en su comunidad. ¿Por qué? Porque ella misma dijo: bueno, no tengo marido. Y Jesús le hace referencia y le dice: ciertamente has hablado con verdad, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes pues no es tu marido. Eso le sorprendió a ella, porque Jesús, si ella nunca lo había visto, nunca había tenido una conversación con él, entonces Jesús le está revelando quién es esta mujer. Entonces ella entendió que este hombre dijo: verdaderamente tú eres profeta, eres el Mesías, eres a quien están esperando. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que debemos de adorar allá en el lugar de ellos, y nosotros decimos que aquí, y ambos hay un pleito. Y Jesús le dice: bueno, verdaderamente va a llegar el tiempo en que ni en Jerusalén ni aquí en este monte, sino que los verdaderos adoradores de Dios adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios tales adoradores buscan. Esta mujer fue más su interés, porque Jesús no solamente le estaba revelando
quién era, porque él le dijo, yo soy verdaderamente el que habla contigo, soy el que ustedes están esperando, el Salvador. Entonces Jesús le revela su pasado, le revela su presente, pero también le revela el futuro. Y esta mujer se quedó tan impresionada que no hacía falta más, porque era la agua que ella tanto andaba buscando. Esa agua que le trajera a ella salvación, que le trajera a ella la paz, que le trajera a ella la tranquilidad, que le trajera a ella verdaderamente un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque la vida que hasta ahí estaba viviendo, los problemas diarios, las acusaciones diarias, la forma en que ella estaba manejando su propia vida, bueno, no había sido una vida satisfactoria para ella. Y bueno, esta mujer dejó ahí que no solamente el agua que Jesús le estaba ofreciendo entrara a su vida, sino que también el mecanismo de ella, la forma de vida de ella, dejó ahí que se juntaran junto con la verdad de Jesús, el agua que Jesús le daba, y dejó también a Jesús como capitán y como Señor y como Mesías que empezara a trabajar en su vida. Esto hubo al instante un movimiento de cambiar ella y retomar nuevamente el rumbo de su vida, donde ella se había desviado, volver al camino correcto, porque eso Jesús le dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad al Padre. Así es que ella encontró esto y se fue prontamente. ¿Por qué? Porque no se quiso quedar así, sino que fue prontamente, y dice que entró a la ciudad y habló a todos los hombres y les dijo, he encontrado al que hemos estado esperando, al Mesías, al Salvador. Así es que todos vinieron a oír a Jesús, lo que Jesús les iba a hablar, y dice que en aquel lugar mucha gente se convirtió, mucha gente creyó a Jesús, mucha gente recibió de esa agua que Jesús les estaba dando. ¿Por qué? Porque el que tenía misericordia de ellos dice que Él los iba a guiar, pero también los iba a conducir a manantiales de agua. Ellos se sentían seguros con ese pozo que les estaba dando agua, que antes su padre había edificado, había cavado, pero el día de hoy había venido Jesús, no como un pozo físico, no, sino como el agua viva que traía a ellos vida para salvación. En eso llegan los discípulos de Jesús que habían ido a buscar comida para que ellos comieran, y ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús no quería comer con ellos, pero Jesús decía, para mí hay una comida más especial, que es hacer la voluntad del Padre y hacer todo cuanto es necesario para cumplir en el tiempo necesario. Jesús sabía que su tiempo se estaba acortando, Jesús sabía que le faltaba poco tiempo, así es que él necesitaba acabar toda la obra. Y así como dicen, y le dije al principio que él necesitaba ir a Samaria, y que Samaria también necesitaba de Jesús, quien tendría misericordia de ellos. A lo que quiero llegar es a esto, y a compartirte y a dejarte esto. Los discípulos estaban allí presentes, ellos no entendían que Jesús debería de terminar la obra a la cual había sido enviado, y él les hace referencia a esto y les dice, yo los he enviado a cegar donde ustedes no han sembrado, y ustedes me dicen que todavía falta tiempo para la siega. Ahora él les dice, levanten sus ojos y miren que ya los campos están listos para ir a cegar. A esto es a lo que quiero hoy dejarte, que la Biblia, ese libro hermoso como un timón, nos va a guiar, pero también nos va a conducir. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y ella nos revela el único mensaje de amor sobre la tierra, que es Jesucristo, y nos revela a Jesucristo, entonces Jesús es el que nos va a guiar, y Él nos dejó establecido. Aquí lo podemos ver, que Jesús nos dejó establecido que Él mismo era el agua de vida. Nos dejó establecido que Él nos daba un consejo, y ese consejo dijo, tengo que acabar la obra completa en el tiempo preciso. Así es que Jesús estaba haciendo la obra del Padre,
y se dedicó a eso, invirtió su tiempo a eso. Así es que pensemos hoy y meditemos si la Biblia, ella es como un timón y nos guía a través de Jesucristo. Hoy tenemos al Espíritu Santo que nos va a conducir, pero si nosotros dejamos que esa palabra entre en nuestra vida y ella sea la que a través del Espíritu Santo tome ese timón de nuestra vida y nos dirija hacia esos manantiales de agua, pero de una agua que salta para vida eterna, como le dijo Jesús a aquella mujer samaritana. ¿Y cuáles esos manantiales de agua vida que saltan para vida eterna? Bueno, es que tu vida y mi vida va a cambiar y va a tener un rumbo diferente. Si hasta hoy tenía un rumbo lejos de ser verdaderos adoradores de Dios, ahora cambia el rumbo y ahora somos verdaderos adoradores de Dios. No solamente en un lugar específico, sino que en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, le damos la gloria y la honra a Dios mismo, que es el que nos ha dotado y nos ha dado de todo. Así es que ahí está, que se junte la palabra, que es el agua de vida, que se junte Jesús mismo, que tiene misericordia de ti, y el Espíritu Santo, que tome el control de tu vida y te haga guiar a esos manantiales de agua de vida eterna. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.